Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Bienvenidos. Esto es Candidatos en la Redacción, un espacio que hemos abierto aquí en Noticias RCN para conocer las propuestas de los candidatos a alcaldías y gobernaciones de todo el país. Y está con nosotros hoy aquí en la redacción de Noticias RCN Carlos Fernando Galán, candidato a la alcaldía de Bogotá. Carlos Fernando, bienvenido. Bueno, Eduardo, muchas gracias. Me alegra mucho verlo. Gracias por recibirme. ¿Esta chaqueta roja lo identifica? Sí, tengo varias, ¿no? Tranquilo, tengo varias. Sí, Supongo, tengo 6 ya, pero es mi equipo de campaña. Sí, siempre lo asocia usted con la chaqueta roja. Carlos Fernando, tercera y va a la vencida. Por lo menos eso dicen las encuestas, ¿no? Esa es la apuesta. Vamos muy bien, creciendo en todas las encuestas, pero somos conscientes de que la decisión se toma el 29 de octubre. Vamos a trabajar hasta ese día con todo. Es decir, usted no es triunfalista todavía. No, es un error ser triunfalista. La decisión, las encuestas marcan una fotografía de un momento. Hay que tenerlas en cuenta, pero la decisión se toma el 29 de octubre, en las urnas. Y por eso necesitamos el apoyo ese día, el 29 de octubre, para poder ganar la alcaldía. Cuando vamos caminando, sigue aquí por la redacción, Listo. Carlos Fernando, cuando lo vemos por los distintos medios de comunicación, a usted en la calle encuentra uno un gran apoyo de la gente, pero también hay personas que lo critican. Dicen, Carlos Fernando, por ejemplo, ese es el gallo tapado de Claudia López. No, eso es falso, totalmente falso. Tan es así que yo he sido el único de los candidatos a la alcaldía que se enfrentó a Claudia López, que además le hizo control político, y que he dicho de manera clara y contundente en todos los espacios. Es un fracaso, por ejemplo, en la política de seguridad de Claudia López. Fracasó la alcaldesa Neso, fracasó en el manejo, por ejemplo, de las basuras, en la vigilancia de las obras. Pero yo tengo la capacidad de reconocer que hay cosas que van bien y que Bogotá tiene que continuar. ¿Qué le parece chévere, Claudia López, de su administración? Yo he mencionado dos cosas importantes. Uno es el sistema distrital de cuidado. Es un sistema que reconoce una desigualdad en los hogares de Bogotá, una carga de labores de cuidado en la mujer desigual que tiene que enfrentarse. Y ese sistema reconoce eso y enfrenta eso para garantizar que las mujeres puedan acceder a una oferta de servicios de apoyo que les permita desarrollar un proyecto productivo, formarse. Eso me gusta. Hay 20 manzanas del cuidado, vamos a duplicarlas y es una apuesta que vamos a continuar. Al fin y al cabo, usted comenzó a encabezar la oposición cuando usted estuvo en el Consejo. Hicimos control político, particularmente en seguridad, denunciando desde el principio que era una falla la política de la administración. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero la alcaldesa salió en plena pandemia a decir, cuando estábamos en cuarentena, que era un éxito la política de seguridad. Yo ahí le dije, cuidado, viene el rebote, va a crecer la inseguridad cuando la gente pueda salir, y fue lo que ocurrió. Y por eso no ha tenido la capacidad también de enfrentar los retos, de coordinar a los diferentes actores en seguridad, que es responsabilidad de la alcaldía. Oiga, otra crítica que le hacen a usted, Carlos Fernando, es que usted renuncia al Consejo y se le vinieron encima. Bueno, yo renuncié por una coyuntura particular, y es que resurge el nuevo liberalismo, el partido pues, al que en cierta forma he estado vinculado toda mi vida, y decidí apoyar al partido para que tratara de lograr llegar al Congreso. Llegamos en Cámara, no en Senado, no me arrepiento de haber apoyado al partido, pero eso hace parte del proceso. Yo voy a seguir trabajando por Bogotá, lo hice como concejal, lo hice además 2 veces como presidente del Consejo también, y es lo que necesita Bogotá, una persona que la conozca, que la entienda, que sepa qué hacer desde el primer momento. Cuando aquí dijimos, Carlos Fernando, que usted venía aquí, muchos de los periodistas dijeron, yo tengo preguntas para Carlos Fernando, que candidato a la alcaldía de Bogotá. Uno de ellos es aquí este joven, don Jason Vera, que es uno de nuestros reporteros de Bogotá, y quiere hacerle preguntas sobre seguridad. Lo ha dicho usted, ¿no? Fracasó la seguridad en Bogotá, es lo que usted menciona, pero miremoslo en las estadísticas. Las cifras dicen que a corte, aquí en el mes de septiembre, hay un tema drástico y es el hurto a personas, que tiene un incremento sobre todo del 17% a la fecha. Esto significa que cada 3 minutos una persona es atracada en Bogotá y lo denuncia, pero sabemos que muchas personas no denuncian por el tema largo del trámite. La mitad más o menos no denuncia. Imagínense, iban 110.000 hurtos más o menos marcados. Y también algo que es muy sensible para las familias, el homicidio, que marca la tasa de seguridad en la capital y que deja también un promedio de 3 personas asesinadas en Bogotá en un día, las 24 horas, aproximadamente cada 8 horas. La gente en la calle nos dice, recorremos los barrios, venga, ¿qué hacer con la seguridad? Más policía, la gente pide más patrullajes, pide concentrar los frentes de seguridad en su barrio, pero realmente, ¿qué decirle? ¿Que usted qué le responde a esas personas? ¿Y qué responde, ya que dice que fracasó la seguridad en Bogotá? ¿Cómo la va a mejorar? Bueno, Jason, primero lo que hay que hacer es coordinar bien a todos los actores que juegan un rol en la seguridad, y eso no lo hizo la alcaldesa. Tiene que liderar a la policía, coordinar con Fiscalía, coordinar con la rama judicial. Eso es un primer paso muy importante, yo sí lo voy a hacer. Segundo, hay que cambiar el enfoque. El enfoque que tenemos hoy, Jason, es detrás de un eslabón de la cadena delincuencial, por ejemplo, el ladrón del celular.
Entonces, eventualmente lo capturan, lo sueltan, no pasa mucho. Tenemos es que desarticular las bandas completas. Esas son operaciones criminales que están funcionando en Bogotá, que tienen además vínculos con grandes bandas, inclusive internacionales. Tren de Aragua, por ejemplo, la extorsión. Que crecieran, entre otras cosas, ¿no? Claro, y están creciendo porque hay una cierta permisividad de este gobierno nacional con ese tipo de actores delincuenciales. Entonces, lo primero es cambiar el enfoque, apoyar con investigación criminal, inteligencia, para que de esa forma podamos identificar a todos los miembros de una organización criminal, todo el mercado ilegal de celulares, de motos, de vehículos, de extorsión. Están extorsionando en la puerta 6 de Corabastos a los comerciantes. Eso es el Tren de Aragua. Esos son bandas delincuenciales que no se enfrentan simplemente con policía en la calle, no se enfrentan solamente con herramientas tecnológicas que se requieren, sino con investigación criminal y con inteligencia para desarticularlas a todos y ahí sí lograr eventualmente la seguridad, porque es que si usted solamente ataca un eslabón, no está logrando mucho. Pero en esta parte para combatir la inseguridad, ¿qué es lo nuevo para poder acabarla? Bueno, lo primero es eso, es el enfoque de, en lugar de estar capturando solamente un actor, es ir con investigación y inteligencia detrás del mapa completo y desarticular la banda completa. Pero eso lo hace la SIJIN, digamos, la SIJIN de la policía. Claro, está en eso. pero no lo hacen porque no tienen muchas veces herramientas para poderlo hacer bien. Bogotá, que apoya a la policía en ciertas cosas, debe apoyar es la inteligencia y la investigación criminal con recursos, apoyarlos con recursos y diseñar una política criminal también local que acompañe la política nacional, pero que se enfoque en eso. Y hay un tema importante, es acompañar eso con tecnología. Hoy Bogotá no tiene herramientas tecnológicas suficientes, no tenemos cámaras de reconocimiento facial, cámaras que puedan detectar placas para hacerle seguimiento a un vehículo. Entonces es una combinación. Yo necesito más policías y le vamos a pedir al Gobierno Nacional más policías, pero no es solamente con más policías, es enfocando bien a la policía en lo que hay que enfocarla para que desarticulemos las bandas. La gente le dice en todos los barrios de Bogotá, sabemos dónde se llevan los celulares robados, sabemos dónde opera la olla. Entonces, eso no es simplemente capturar a una persona, es desarticular la organización criminal con inteligencia. Don Jason, gracias. Muchas gracias, Jason. Muy amable. El otro, Carlos Fernando, que alzó la mano aquí para preguntar, es Efraín Arce, nuestro famoso patrullero que se conoce todas las calles de Bogotá. Candidato, ¿qué tal? Mucho gusto saludarlo. Un placer tenerlo por acá. Gracias. Las preguntas de Efra, Carlos Fernando, son sobre, obviamente, movilidad. Muy bien, Efraín. Pues, candidato, yo llevo muchos años cubriendo el tema de movilidad y veo que cuando llegan las elecciones, todos los candidatos tienen la solución perfecta para darle una movilidad fluida a la capital. Cuando se posesionan ya la cosa es totalmente se les olvida distinta. Lo que dijeron en campaña, eso pasa mucho. Y Sí. se encuentran con que la realidad es muy diferente. Una de esas causas, son muchas las causas, pero una de esas causas de la falta de movilidad, de los trancones que tenemos es que se realizan una cantidad de obras a la vez. Ahora en Bogotá hay más de 1000. ¿Cómo lograr ejecutar todas estas obras que son absolutamente necesarias, pero que no tranquen la ciudad? Bueno, Efraín, primero, las obras que hay que hacer en Bogotá. Primero, vigilar las que están en curso y terminarlas rápido. Eso requiere gerencia. La alcaldesa se demoró muchísimo tiempo, por ejemplo, en asumir el control de obras que estaban abandonadas, obras de valorización, que la gente pagó más de 800.000 millones de pesos. Muchas ni siquiera empezaron y otras empezaron y quedaron abandonadas. Segundo, las obras que empecemos nosotros tienen que tener listos y actualizados estudios y diseños. Eso de arrancar una obra para que en medio de la obra se den cuenta que tienen que actualizar diseños, ir al acueducto a pedirle un concepto que se demora meses y la obra abierta y el impacto en la movilidad y el hueco ahí, el impacto en el comercio, no puede suceder. Las obras arrancan cuando estén listas para arrancar, no antes, para que se puedan ejecutar en el plazo que se deben ejecutar. Y gerencia en vigilar esas obras. Tercero, Bogotá necesita una revolución del orden y del respeto. ¿Eso qué significa? Tener la capacidad de ejercer control en vía. Usted lo ve muy seguido cuando está recorriendo las calles de Bogotá. La gente, infortunadamente, muchas veces, por no haber autoridad, hace lo que se le da la gana. Parquea donde quiere y dice, no, es que yo sí estoy esperando a alguien, entonces pongo las luces de parqueo. O muchas veces hay choques simples en las vías de Bogotá, que ya la ley permite levantarlos rápidamente. Hay una herramienta de Fasecolda que permite garantizar que el seguro opera, así se levante con esa herramienta para que no tengamos choques simples que generan un impacto en la movilidad, que duran media hora, 40 minutos, una hora afectando una vía principal. Tercero, intersecciones, gerencia en vía, grupos dedicados a gerencia en vía, como lo que ha ocurrido, por ejemplo, en la bajada de la Calera en algunos momentos, y que funciona bien, tenemos que hacerlo por toda la ciudad en las vías principales. Grupos dedicados a que las vías fluyan. Intersecciones que no colapsen, que no se bloqueen. Mal parqueados, que se levanten. Huecos, que se arreglen. Es mentalizarse para que haya autoridad,
gerencia en vía y cultura ciudadana. Y no tanto volardo, ¿no? Es que los No. volardos van a enloquecer acá, pues. Claro, pero hay que hacer autoridad. La autoridad se requiere en Bogotá. Hoy la gente le dice a uno, venga, lo que pasa es que yo hago un poco lo que quiero porque es que veo que todo el mundo lo hace, nadie cumple la norma. Entonces, ¿qué incentivo hay para cumplir la norma? Y tienes razón, se requiere garrote, como decía Mocus, gerencia en vía, autoridad, pero también zanahoria, cultura ciudadana, que la gente aporte para poder resolver el problema de movilidad. Don Efra, muchas gracias. Juan, teníamos otra pregunta bueno. para el candidato. Sí. Candidato, llevamos en Bogotá cerca de 200 motociclistas que han perdido la vida. ¿Qué se va a hacer para controlar estas cifras que cada vez son peores? Y este año podríamos incluso llegar a tener la cifra récord en toda la historia de la Es un capital. desastre, una tragedia que esté ocurriendo eso. Los accidentes viales son evitables y tenemos que diseñar herramientas que nos permitan evitarlos. En el caso de las motos, cuando un carro, por ejemplo, pasa por un hueco en una vía principal, se le puede dañar el amortiguador. La moto puede morir el motociclista. Entonces, las vías principales tienen que estar en perfecto estado, garantizando que ningún actor vial tenga accidentes, pero particularmente, obviamente, las motos y las bicicletas. Y segundo, hay unas herramientas de seguridad también que yo no conocía, confieso que he conocido en esta campaña esa problemática, y es que la pintura en Bogotá, particularmente la amarilla, no es una pintura antideslizante. Cuando llueve, eso se vuelve un jabón para las motos y es peligrosísimo. Y tercero, lo mismo que le decía hace un rato, cultura. Es decir, tenemos que lograr que también los motociclistas cumplan la norma, que no hagan cosas muchas veces como todos los actores, los carros también, el zigzag, todo ese tipo de cosas que generan riesgo. Tenemos que trabajar en cultura, en autoridad en las vías, pero también en herramientas mejores como no huecos, a resolver los huecos y cambiar la pintura a Bogotá. ¿Usted maneja moto o no? Yo sé manejar moto. Pero no se le lo mide hago, mucho la cosa. Pues sé manejar moto, me defiendo, no me caigo y me defiendo, pero usted sabe que eso requiere también de entrenamiento. Sí. No lo vaya a hacer ahora durante la campaña, hombre. Efra, gracias. Listo, gracias, Bueno, Juan, Efraín. Carlos Fernando, seguimos aquí recorriendo. Don Felipe Quintero es nuestro editor judicial. El hombre está aquí siempre listo con nosotros. Tiene preguntas, obviamente, sobre su tema de justicia. Felipe. El tema de justicia, doctor Carlos Fernando, que es algo que toca a los bogotanos, y vamos al grano. El tema de las unidades de reacción inmediata, eso ha sido una papa caliente porque ningún alcalde toma eso. Claudia López dice que no. Por ley, ojo, eso le corresponde a los entes territoriales. La policía tiene un hacinamiento del 1000%. ¿Usted qué va a hacer? ¿Se va a seguir tirando la pelota si llega a ser alcalde? La alcaldesa prometió que iba a aumentar la capacidad de la SURI en Bogotá y no ha cumplido como debería cumplir. Yo sí voy a trabajar en eso, pero además vamos a trabajar en una cosa, Felipe, y es que ya tiene Bogotá un predio para construir la segunda fase de la cárcel distrital. Usted sabe que la cárcel distrital funciona distinto que las otras cárceles. Es distinta. Exacto, es para sindicados, pero es una cárcel donde quienes van allí tienen menor tasa de reincidencia. Realmente hay un proceso de resocialización de las personas. Entonces vamos a trabajar para construir esa segunda fase de la cárcel. El predio se calcula que puede albergar cerca de 2.000, 2.500 reclusos. Lo vamos a hacer por alianza público-privada para fortalecer, digamos, las herramientas carcelarias del distrito y resolver parcialmente, por lo menos, el tema de la SURI y el tema de las estaciones de policía. Usted sabe que tenemos entre 400 y 500 policías que deberían estar en la calle o trabajando, y no investigando. cuidando a personas capturadas. Están cuidando a personas capturadas. Eso no tiene sentido. Eso es parte del ejercicio de seguridad que vamos a hacer. Lo que me estaba preguntando Jason hace un rato, y es liberar a la policía labores que hoy está cumpliendo, que debería cumplir otra autoridad. Entonces, vamos a construir esa segunda fase de la cárcel distrital, vamos a fortalecer la SURI en Bogotá. Usted también, regáleme que yo tengo otra pregunta coyuntural en este tema. No lo dudo. Usted habló de articulación porque en este momento hay una clara desconexión entre la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Fiscalía. Uno se echa la culpa de otro, otro se echa la culpa de otro. Pero ¿sabe qué está generando en la comunidad? Que la gente haga justicia por mano propia. Se están armando en los barrios combos de gente para proteger. ¿Cómo va a hacer usted para solucionar esa desarticulación? Es gravísimo. Y para que la gente no coja un bate y Exacto. le pegue a la gente. Es gravísimo eso que está ocurriendo. No puede haber justicia por mano propia en Bogotá. Y eso depende también de que trabajemos articulándonos bien. Yo voy a apoyar no solamente a la policía y trabajar coordinadamente con la rama judicial y con la fiscalía, que eso no lo hizo la alcaldesa. Y sí lo vamos a hacer. Eso requiere de la capacidad de sentarse, de dialogar, de construir confianza y no de salir a lavarse las manos cuando pasa algo y echarle la culpa al otro, que es lo que hizo la alcaldesa y afectó mucho esa confianza y generó la dificultad de coordinación. El alcalde tiene que liderar la política de seguridad y liderarla es articular bien a los diferentes actores. Pero además vamos a trabajar con las comunidades, vamos a fortalecer los frentes locales de seguridad que existen, vamos a crear más, porque la comunidad sí nos puede apoyar muchísimo
muchísimo. Ayer estuve, por ejemplo, en Usaquén, hablando con los miembros de un frente local de seguridad. Hace unas semanas estuve en Bosa con otro frente local de seguridad. Existen, hay que fortalecerlos y hay que ampliarlos. Y vamos a crear redes de apoyo que son muy frágiles con moteros, con taxistas y con la vigilancia privada. Ellos serán actores que no van a entrar a cumplir la función, obviamente, de la policía, ni a ejercer la labor que debe cumplir la policía. No es para reemplazar a la policía, pero sí para apoyarla y de esa forma tener mejores herramientas que nos permitan actuar, porque la ciudadanía requiere eso, que nos pongamos de acuerdo con quienes pueden ayudar en la seguridad y lo vamos a hacer. Don Felipe, muchas gracias. Don Juan Eduardo, la última, doctor Carlos Fernando, ¿cómo va a articular eso para que un frente de seguridad no se le convierta como en un tema de vecinos con armas y eso? ¿Usted cómo va a vigilar eso? Armas no, alarmas, herramientas de comunicación conectadas con la policía y diálogo y coordinación siempre. Es entender que la ciudadanía cuando se organiza puede apoyarnos de manera efectiva. Nunca como cumpliendo una función que no le corresponde. Es simplemente darnos información, apoyarnos, es preventivo y es para que también tengamos una mayor capacidad reactiva, para que alerten a la policía y haya mayor facilidad para llegar. Me lo voy a llevar porque si no, Felipe no nos deja. Listo. Gracias, Carlos Fernando, gracias. Felipe, gracias. Un placer. Carlos Fernando, aquí está Lidis Ribón, que es nuestra editora económica. Bienvenido, espero que Felipe nos haya dejado tiempo para hacer preguntas. Candidato, uno de los empleos, exactamente, este es uno de los problemas que más aqueja al país y por supuesto a Bogotá. Y una de las actividades que más genera empleo en el país es la actividad de la construcción. Pero también sabemos que esa actividad ha venido desmejorando debido a dos cosas principalmente, las altas tasas de interés y además de eso el cambio del programa de subsidios de Mi Casa ya a nivel nacional que va para las viviendas de interés social. En ese sentido, candidato, ¿usted qué haría para reactivar, uno, el empleo en el país en el sector de la construcción y dos, para que las personas puedan comprar vivienda porque las altas tasas de interés los tienen ahogados? Totalmente de acuerdo con el análisis que haces. La caída en este año es de cerca del 60% en la construcción y eso va a tener un impacto además en el empleo que no es en este momento, es más adelante, porque en este momento estamos construyendo lo que se licenció y lo que se vendió el año anterior y el anterior. Entonces el impacto para el empleo va a ser el año entrante y el siguiente por cuenta de esta caída de la construcción. Por eso nosotros hemos diseñado un plan de choque, un plan contracíclico, digámoslo así, donde desde el distrito vamos a inyectar subsidios para vivienda de interés social y prioritario. Estamos calculando entre 15.000 y 20.000 subsidios. Cada vivienda construida genera 5 empleos. Entonces la apuesta nuestra es eso, además entendiendo lo que mencionabas, es decir, que pasaron en cierta forma a la cola a Bogotá para poder acceder a vivienda en términos de subsidios por el gobierno nacional. Eso lo vamos a cambiar con esa propuesta. Pero además tenemos el reto de generar una revisión de la reglamentación del POT de Bogotá, del Plan de Ordenamiento Territorial, para garantizar que se active ese POT. Tenemos, por ejemplo, licenciamiento que se puede hacer a predios de menos de 1.000 metros cuadrados de renovación urbana. Vamos a apostarle a eso. Vamos a trabajar con diferentes herramientas que permitan agilizar los planes parciales de Bogotá, activar lo que ocurre y lo que está frenado parcialmente en Lagos de Torca, activar lo que se llama Reverdecer del Sur. Son proyectos que están en ciernes que tenemos que activar para que la construcción se reactive, generemos empleo y generemos vivienda, porque tenemos un déficit de más de 45.000 viviendas en Bogotá y déficit cuantitativo alrededor de eso y cualitativo de cerca de 280.000, o sea, viviendas que no cumplen un estándar mínimo. Para eso tenemos que reactivar la vivienda. En el programa de vivienda, ¿cuánto sería el valor de los subsidios o del programa como tal? Pues estamos calculando que por cada 10.000 subsidios el costo es alrededor de 200.000 millones de pesos. Entonces, ese es el escenario que estamos contemplando para poder activar. Sabemos que eso tiene un costo, eso va a afectar el presupuesto distrital, pero también entendemos que eso activa muchas cadenas productivas alrededor de la construcción, genera ingresos tributarios para la ciudad y genera empleo, que es lo más importante. Gracias. Lidis, muchas gracias. A ustedes. Gracias. Carlos Fernando, seguimos y Luisa Fernanda Velázquez nos espera para hablar de política. Muy bien. Luisa Fernanda. Candidato, bienvenido, ¿Cómo estás, mucho Luisa gusto. Yo quiero empezar por preguntarle algo puntual y es, usted claramente está liderando las encuestas. En nuestro más reciente tracking muestra un 37.8% en intención de favorabilidad de voto y simultáneamente al tiempo Jorge Emilio Rey, que es el candidato a la gobernación de Cundinamarca, también va liderando las encuestas. Y le pregunto puntualmente por esta dupla, ¿cómo va a funcionar de aquí en adelante, teniendo en cuenta que usted ha hecho unas denuncias muy graves al candidato Rey por un tema que lo comprometería con un tema de tierras? ¿Cómo va a ser esa relación Bogotá-Cundinamarca? Luisa Fernanda, tiene que ser una relación institucional. Yo hice unas denuncias, la rama judicial y la fiscalía han investigado, les corresponde a ellos determinar si hay o no responsabilidad. A mí me corresponde trabajar como alcalde de Bogotá y coordinarme con el gobernador que gane la gobernación.
Existe además una figura que no existía hace unos años, es la región metropolitana, donde tenemos que coordinarnos. Hoy hay una preocupación porque solamente Bogotá y Cundinamarca se han sumado y tenemos que lograr que Soacha, por ejemplo, se sume. Y hay que generar confianza con Soacha y con los demás municipios. Entonces mi actuación será institucional, de respeto. Tengo la obligación, si soy elegido alcalde de Bogotá, de representar a Bogotá en esa mesa y entiendo que también quien sea elegido gobernador tendrá la obligación de coordinar. Vamos a trabajar entendiendo que la responsabilidad nuestra es con los ciudadanos de Bogotá y de Cundinamarca. Interinstitucional, como dice usted. Así es. Bueno, candidato, sin duda hay unos proyectos de infraestructura y de otro calado que han sido muy articulados en estos últimos 4 años entre Claudia López y el actual gobernador. Usted ha mencionado uno como lo es Región Metropolitana de Bogotá, Tren de Cercanías. ¿Qué otros proyectos neurálgicos usted va a articular con el departamento? Bueno, hay que continuar lo que se está haciendo en términos de garantizar que se avance en el tren de Occidente, en el tren del Norte, los 2 trenes regionales. También accesos a Bogotá, es fundamental, lo que tiene que ver con accesos norte, sacarlo adelante, la calle 13, el anillo de Occidente, conectando de Ibizap con el resto de vías de Bogotá, entre otros. Pero yo voy a trabajar también con el gobierno departamental y con la región metropolitana en temas de seguridad, para proteger a Bogotá. Segundo, en el tema de seguridad alimentaria también. Tenemos que trabajar con la ruralidad de Bogotá y de la región metropolitana. Y también otro proyecto importante es trabajar coordinadamente en el tema del agua. Nosotros traemos el agua, el grueso, más del 80%, cerca de eso, de Chingaza. Eso es en la región. Entonces tenemos que trabajar coordinadamente para garantizar que avanzamos en un ordenamiento territorial alrededor del agua, protegiendo el agua en Bogotá y en la región. Candidato, no lo puedo dejar ir sin antes preguntarle cómo es su relación actualmente con el presidente Gustavo Petro. ¿Hace cuánto no hablan? ¿Hace cuánto no se ven? Hace muchos años. Yo tengo profundas diferencias y lo he expresado con el presidente Petro y su proyecto. Pero yo voy a respetar la institucionalidad presidencial, como espero que él respete la de Bogotá. El presidente de la República no es alcalde de Bogotá. Él no puede definir, por ejemplo, qué metro se hace en Bogotá. Eso lo define Bogotá. Él no puede ir a donde el presidente chino a decir, voy a coordinar con el presidente chino si podemos cambiar el proyecto. No, eso es una decisión que tomamos los bogotanos y yo pido un mandato para que los ciudadanos me apoyen el 29 de octubre precisamente para defender ese proyecto como está. Es una decisión nuestra y así actuaré en todo, pensando siempre en los intereses de Bogotá, coordinando con el gobierno, con argumentos, respetándolo, pero exigiendo respeto. De todos por modos, Bogotá. prepárese, ¿no? No va a ser fácil seguramente, pero vamos a respetar. Ya Luisita, está muchas marcando gracias. unas líneas muy claras y las está fijando desde este momento. Después los bogotanos van a escrutar aquí a través de candidatos en la redacción. Luisita, muchas Candidatos, gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias, Juan Eduardo. Carlos Fernando, en esta pantalla aquí tenemos unas preguntas que podemos decir sobre cultura general de Bogotá. Le tengo aquí un pasito más adelante aquí. La producción nos va a rodar la primera. Vamos a ver cuál es la primera pregunta. ¿Nos vamos hasta acá? ¿Sí? Listo. ¿Cuál es, dice acá entonces, cuál es la localidad de Bogotá con más población? ¿Kennedy, Suba o Engativá? La B, Suba, es la con más población. Suba, correcto, sí señor, sí, muy sí. bien. La segunda pregunta, ¿cuántos concejales tiene Bogotá? No, eso es ¿44, fácil. 43 o 45? 45 concejales. Correcto, usted Sí, al fin y al cabo sí, hizo sí, parte he sido 2 de veces esa concejal. corporación. ¿Cuál es el humedal más extenso de la sabana de Bogotá? ¿Tibanica, Juan Amarillo o el Torca Guaymaral? El Juan Amarillo Tibabuyes es el humedal más grande de Bogotá. Juan Amarillo, correcto, sí señor. Muy bien. ¿Cuál fue el primer alcalde de Bogotá elegido por elección popular? Andrés Pastrana. Sin el primer duda alcalde. alguna, Andrés Pastrana. Muy bien. Bueno, van todas. ¿Cuántos años cumplió Bogotá el pasado 6 de agosto? ¿485, O sea, vamos a 484 cumplir o 486? 15 años, o sea, 485. Correcto. Sí, muy bien. ¿Cuántos kilómetros de ciclorruta permanente hay aquí en Bogotá? 608 kilómetros de ciclorruta. Tiene, sí señor, 608 kilómetros. Lo felicito. Bueno, no, Vea, es que vamos- trabajo en el Consejo y el Trabajando Consejo de en el Bogotá le Consejo, ayuda a uno bastante le para queda conocer la ciudad. fácil. Y recorriendo los barrios, pues también le queda fácil. Así es, así Carlos es. Fernando, vamos a pasar a este último touch que tenemos acá. Las preguntas para contestar de sí o no. Siga, por favor. Muy bien. Unas preguntitas que comprometen, por supuesto, su programa de gobierno. Aquí hay un lápiz electrónico, por favor. Venga, se lo paso. Usted marca sí o no. Listo. Le voy a preguntar entonces, ¿transporte público gratis? Bueno, Juan Eduardo, no hay nada gratis, la verdad. Lo que vamos es a bajar la tarifa para ciertas poblaciones, estudiantes, Sisbén A y B, y vamos a estabilizar la tarifa para que no siga creciendo. Esa es la apuesta. Pero eso requiere cobrar, por otro lado, lo que es la operación del sistema. Decir que es gratis es un engaño No hay realmente. nada gratis, eso es cierto. ¿Bogotá región metropolitana entonces? Sí, claro que sí. Es una apuesta nueva, no está entrando realmente todavía en operación. Tenemos que lograr que los municipios se sumen, no se han sumado.
pero es una apuesta para coordinar mejor la solución a problemas que son regionales. ¿El corredor verde de la carrera séptima, a usted le gusta o no le gusta? No, yo creo que hay que cambiar ese proyecto. Afortunadamente fue declarada desierta la licitación de uno de los tramos o de 2 de los tramos hace unos días y por eso vamos a apostar para cambiarlo, para que sea un proyecto que realmente resuelva la problemática y no colapse la movilidad del sector. ¿Usted le metería, Carlos Fernando, mano a la reserva Barney-Jarne? Yo estoy de acuerdo, digamos aquí, con lo que tiene que ver con la Boyacá, que se haga la Boyacá, la sustracción, sacarlo adelante. Entonces, desde ese punto de vista digo sí para que se haga la Boyacá, pero solamente para ese tema. ¿Legalizaría la droga? Bueno, eso no depende del gobierno distrital, ¿no? Entonces, yo no depende de nosotros, pero yo diría tenemos que tener un enfoque de salud pública para enfrentar la problemática de consumo en Bogotá. Ese es el enfoque, perseguir a las bandas delincuenciales que operan en la ciudad, pero a la persona que consume, salud pública. Vamos a pasar la página. Pagarles a los jóvenes para que dejen de delinquir, que es un programa del gobierno nacional. No, lo que hay es que lograr que los jóvenes se reenganchen con el sistema educativo, vuelvan, saber por qué salieron, ayudarles a construir un proyecto de vida, oportunidades. Esa es la apuesta mía. Eso requiere recursos, sí, pero no es simplemente darles una plata para que no delincan. Eso es una propuesta del gobierno nacional que no me gusta. ¿Usted ha consumido drogas? Yo fumé marihuana una vez, debo decirlo. Bueno, ¿habla inglés? Yes. Yes, ok. Bueno, ¿y bien? ¿Fluidita la cosa o no? Sí, yo estudié universidad en inglés, entonces ahí aprendí. Ah, bueno, todo lo hace Sí, muy bien. señor. ¿Le parece que la Procuraduría pueda sancionar a candidatos de elección popular? Sí puede, pero hay que aclarar que eso tiene que ir para ser confirmado al Consejo de Estado. Es una sala del Consejo de Estado la que termina decidiendo si esa sanción es efectiva o no se hace. ¿Eliminaría el día sin carro? No. ¿No lo eliminaría? No, yo creo que hay que mantenerlo como una propuesta, digamos, simbólica que necesita Bogotá, que nos debe recordar eventualmente la necesidad de cambiar la forma como nos movemos en Bogotá. Yo sé que tiene un impacto económico con los comerciantes, vamos a buscar fórmulas que permitan reducir ese impacto, pero ese día me parece importante para mantenerlo, para generar esa conciencia del cambio que necesitamos en la movilidad. Bueno, vamos a pasar la página, Carlos Fernando. Y aquí está el tarjetón con todos ustedes, candidatos a la alcaldía de Bogotá. Le pregunto, ¿con cuál de todos estos señores, con los que usted, entre otras cosas, se ve con mucha frecuencia en encuentros, en debates, etcétera, haría alianza? Bueno, mire, yo tengo que respetar a los candidatos. Cada uno hoy ejerce una candidatura que es respetable y me parece un poco irrespetuoso decir que se sumen a mi candidatura cuando están buscando ellos llegar a la alcaldía. Sí. Ahora, yo tengo diferencias profundas, por ejemplo, con Gustavo Bolívar. Con él no haría ningún tipo de acuerdo. ¿Con este? Porque representamos algo distinto. Él quiere ser un subalterno del presidente en la alcaldía de Bogotá y Bogotá no necesita un alcalde que sea subalterno del presidente. Necesitas un alcalde que defienda los intereses de la ciudad. Ahora, los demás, si deciden acompañarme, bienvenidos. Usted tiene las Tampoco voy a hacer una alianza de pactar algo con ellos. Yo represento una visión, la he construido, representa a muchos ciudadanos que me acompañan. No vamos a hacer acuerdos políticos para llegar a la alcaldía con otros actores. Nosotros vamos a sumar a quienes quieran votar por nosotros si logramos pasar a la segunda vuelta. A ellos les queda claro que usted deja las puertas abiertas en caso de que se quieran, como dice usted, sumarse. Así es. En el eventual caso que usted Pero llegue sin a la alcaldía. pactar, acuerdos, transacciones, nada de eso. Carlos Fernando, muchas gracias por muchas acompañarnos gracias, aquí, candidatos a la redacción. Muchas gracias por esta invitación. Éxitos en la campaña, siempre bienvenido. A ustedes gracias por acompañarnos, candidatos a la redacción, este espacio que hemos abierto aquí en Noticias RCN, para que ustedes conozcan los planes y los programas de los candidatos a alcaldías y a gobernaciones de todo el país.